y agradecido del Señor por este nuevo día que Él nos da. Y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Gloria al Señor. Evangelio de San Lucas, amén, el capítulo 11. Y vamos a tomar la lectura de los primeros 4 versículos de la palabra del Señor. Amén. Qué bueno es Jesucristo. Hay un título que dice Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos deben o nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén y amén. Señor y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, obrador de maravillas y milagros, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por concedernos estar aquí en tu casa y poder dedicar este tiempo maravilloso y precioso para estar delante de ti, Señor. Dios mío, estamos aquí en este lugar que ha sido declarado casa de Dios y puerta del cielo, aleluya, y ha sido dedicado solo para alabar y adorarte, Señor, para que tu pueblo agradecido, cada vez que podemos hacerlo, estar aquí y expresar nuestra gratitud a ti, oh Dios. Señor, hoy no es la excepción. Hoy estamos aquí, Dios mío, porque comprendemos cuán grande y cuán bueno eres, Señor. Tú eres nuestro Dios y somos tu pueblo amado, aleluya, el cual tú escogiste un día por tu misericordia. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que hemos leído. Háblanos, Señor, ministranos. Oh Dios Todopoderoso, susténtanos con esta palabra poderosa, que el ministerio de esta palabra corra y sea glorificado en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, en nuestra alma y nuestro espíritu, Señor amado. Igualmente, Señor del cielo, a todos los que nos oyen y nos ven, Dios mío, extiende tu mano poderosa, háblales a ellos también, trátales también a ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos creyendo recibirlo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Oh, gloria al Señor, aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos, alabando y glorificando al Señor con toda gratitud y con toda libertad. Amén. Vamos a hablar, amén, sobre el tema una petición contestada. Una oración contestada, gloria al Señor. Aleluya, maravilloso Cristo. El Evangelio de San Lucas nos habla igualmente que el Evangelio de San Mateo y San Marcos, la vida de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio glorioso de cómo el Señor desarrolló su ministerio evangelístico y a la vez el ministerio de la enseñanza de la palabra del Señor o del Evangelio. El Señor Jesucristo utilizó los dos sistemas de la predicación del Evangelio o la presentación del Evangelio, que es a través de la predicación y la enseñanza. Amén. Estas dos reglas o estas dos formas, maneras de presentar el Evangelio son tan fundamentales, hermanos, que ambas son necesarias. Amén. La predicación está basada en presentar el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo como el único medio de salvación, como el único mensaje que puede llegar a todas las áreas de la vida
de toda persona, hombre o mujer, no importa su edad, también su posición social. El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se presenta como la única y suficiente, amén, vamos a decirlo así, puerta para poder ser salvo. Y cuando se presenta este evangelio, el mensaje del evangelio en esta área de la predicación, no se habla de más que no sea del gran llamado que el Señor Jesucristo hizo: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Aleluya, gloria al Señor. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, dijo el Señor. Amén. Y la otra parte de presentación del evangelio y de las grandes doctrinas del evangelio es la enseñanza. La enseñanza es diferente a la predicación. Amén. Dirá usted, ¿por qué, pastor? Amén. Porque yo, mientras estoy predicando el evangelio, no voy a hablar de las doctrinas del mismo, es decir, del evangelio. Yo hablo de las doctrinas del evangelio cuando voy a enseñar. Amén, gloria al Señor. Y esto es lo que relatan los tres evangelios sinópticos. Es decir, que los tres concuerdan en su contenido con relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos acá, hermanos, en este capítulo y en esta primera parte de división de escritura, sobre cómo el Señor enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es que tenemos que orar nosotros? Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo es el modelo. Él es el maestro. Y Él nos enseñó, amén, de cómo hacer su divina y gloriosa voluntad. Amén. Jesucristo no vino a este mundo como Dios. Él vino como hombre. Y de hecho, este escritor, San Lucas, lo presenta a él como el hombre, aleluya, maravilloso el Señor, como el verbo hecho carne. Amén, de la manera que Juan también lo presenta, maravilloso el Señor. Y encontramos acá la oración o la petición de los discípulos. Los discípulos del Señor Jesucristo ya habían oído hablar también del contenido del mensaje de Juan el Bautista. Y ellos ya conocían que Juan el Bautista tenía también un grupo de discípulos. Y como es el maestro, es el discípulo. Uno identifica al discípulo por el maestro. Amén. Y también identifica al discípulo por el maestro. E identifica al maestro por el discípulo también. Gloria al Señor. ¿Sí? Mediante, así es. Bueno, como es el Padre, es el Hijo. Y como es la madre, es la hija. Y por el Hijo se conoce al Padre. Aleluya. De hecho, que Jesús mismo dijo: no es necesario mostrarles la personalidad del Padre. Basta con que ustedes me conocen a mí, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. Qué bueno. Qué bueno que eso lo aplicáramos nosotros en nuestro diario vivir. ¿Verdad? Que así como son los padres y enseñan los padres a sus hijos, amén, los hijos lo practiquen, lo obedezcan, lo vivan, y por medio de los hijos se conocen los padres. Amén. De hecho, hay un proverbio de nuestros ancestros que dice que de tal palo, tal astilla. Pero también dice, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Amén, gloria al Señor. Amén. Como que uno parece que uno como que desvirtúa el otro. Amén. Pero en ambos casos hay una realidad de la vida. Gloria al Señor. Bien, la oración o la petición contestada acá es que los discípulos del Señor Jesucristo surgió en el deseo de ellos, el deseo, el anhelo de saber orar. Y a eso nos vamos a referir en esta mañana.
muchas veces nosotros oramos, hermano, y no recibimos lo que pedimos, porque la forma de la oración no tiene el modelo bíblico. Y el deseo de nuestro Señor Jesucristo también fue enseñarle a sus discípulos el modelo, él era el modelo digno de imitar. Y él presenta, en el Evangelio de San Mateo también habla de la oración, amén, y él enseña a los discípulos cuál es la manera correcta y perfecta de orar, de encabezar la oración. Esta oración llamada el Padre Nuestro, dentro de la esencia de la vida cristiana, se llama la oración modelo. Hay una secta religiosa que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, de Jesucristo, pero se han robado el título y el nombre y por algunas posiciones, ellos se han dado el título de llamarse Iglesia de Cristo. Y dicen que ellos son la iglesia más antigua del mundo, cuando es una herejía, una mentira, porque encontramos en la historia de la iglesia que esta secta religiosa nació terminando el tercer siglo, es decir, terminando los 300 primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de Cristo. Amén, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Es decir, 300 años, terminando casi ya los 400 años, nace esta secta religiosa que no, le he dicho, no tiene nada que ver con la iglesia verdadera de Cristo, pero ellos se han robado el nombre y muchos privilegios a nivel mundial de que son iglesia de Cristo. Y ellos han tomado esta oración y la han, óigame bien, la han violentado, vamos a decirlo así. La han tomado y han hecho de ella no solamente una repetición de la repetidera como es rezar, y el Señor nunca dijo que esto sería una oración para repetirla y decirla de la manera que Él la dijo, sino que la estableció como un modelo de oración. ¿Cómo aprender a orar? Esta es la respuesta a la petición, a la oración y al deseo de los discípulos. Cuando ellos dicen, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a orar también a sus discípulos, pues nosotros también queremos aprender a orar. Y el texto sagrado dice que el Señor le dice, pues vosotros oraréis de esta manera. Es decir, el modelo, comenzaréis a orar. Entonces miren ustedes el contenido hermoso de la oración. Mire, hay oraciones y hay peticiones y hay deseos. Porque mire, los deseos se convierten en una oración. Se pueden convertir en una oración. Y ese deseo que se convirtió en una oración se puede convertir en una petición. ¿Qué es una petición? Que noche y día yo la presento a Dios. Amén. Este es un deseo que se convierte en una oración. Amén. Y hay deseos que se convierten en una petición por las cuales yo clamo todos los días. Hay oraciones con respuesta instantánea, como esta. Por ejemplo, los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y enseguida el Señor responde a esa petición, a esa oración. Hay oraciones que Dios les va a contestar a medio tiempo. ¿Sí? Hay oraciones instantáneas. En el momento Dios las responde. Pero hay oraciones y peticiones que se requiere un tiempo, medio tiempo. Como quien dice, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y hay oraciones y peticiones a largo tiempo. Amén. Que Dios las va a contestar. Amén. Anoche Dios nos habló y nos ministró de una forma muy hermosa, muy preciosa. Que el Señor nos ayude a guardar y a preservar y a hacer buen uso, amén, de la forma como Dios ministra nuestras vidas. Aleluya. Y el Señor anoche nos hablaba de la petición que aún en el momento de nosotros, pues de pronto no exagero, que vamos a comer un dulce y aún oramos, Señor, gracias por este dulce y la petición que tenemos del templo. Amén. No exageramos. Pero sí, hermano, nuestro anhelo casi en toda oración es, Señor, y en nuestra mente está
el pensamiento, el nuevo lugar, Señor. Amén. Y haciendo yo un recuento, anoche tenemos 2 años de estar clamando por el nuevo lugar. Pero tenemos de este tiempo que llevamos orando, 2 años, llevamos 5 meses es decir, orando y presentando esta petición al Señor con mucho dolor. Y a veces les he dicho a algunos hermanos, ¿cómo están? Amén. ¿Cómo está, pastor? Yo le digo, con dolores de parto. Amén. Y uno de hombre no sabe eso, ¿cierto? Las únicas que saben eso son las hermanas a quien Dios les da el privilegio de ser madres. Pero uno se imagina. Por ejemplo, el apóstol San Pablo habló de esta parte, amén, de sentir ese dolor profundo, amén, como el dolor que siente la mujer cuando va a dar a luz. Gloria al Señor. Pero estos 5 meses últimos han sido tremendos. Amén. Creo con todo mi corazón, hermanos, con todo mi corazón creo que Dios ha contestado nuestra oración. De 2 años, luego de 5 meses y de estos 15 días que han sido los días del alumbramiento. Amén. Gloria al Señor. Y yo creo con todo mi corazón, Dios nos ministró, nos habló. Amén. Anoche, no digo que el Señor no había venido hablando antes, pero anoche fue algo especial y creo con todo mi corazón que el Señor ya contestó nuestra petición, nuestra oración. Amén. Vamos a tener paz, vamos a tener confianza en el Señor, vamos a hacer lo que hombres de Dios hicieron. Definitivamente dejarle a Dios las cosas y no ayudarle. Dios nos decía anoche que el mayor sufrimiento que hemos llevado es que tratamos de ayudarle a Dios y Dios no necesita que le ayudemos. Él es el que nos ayuda a nosotros. Y cuando tratamos de ayudar a Dios, hermano, sufrimos más. Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros de nuestra parte y Dios pone el resto. Es lo que nos enseña la oración. Entonces, los discípulos, qué gozo y qué alegría. Amén. Uno se goza cuando la oración o la petición que uno tiene allá recibe la respuesta. Ay, Dios mío, pues esto es enseguida, hermanos. Enseguida. El Señor le dijo, bueno, vosotros oraréis así. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, coma. Vamos a analizar esos 4 textos que incluyen esta oración. La oración, hermano, debe ir directamente al Padre Celestial. ¿Quiénes oramos a Dios? Los hijos de Dios. ¿Dirá usted, más nadie puede orar a Dios? Más nadie, hermano. Más nadie. Las únicas personas que podemos orar a Dios somos los hijos de Dios. Está escrito en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Capítulo 1 y el verso 12. Dice la palabra del Señor que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, es decir, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y los suyos le menospreciaron y lo desecharon. Pero todos los que le recibieron, a todos los que en cualquier lugar del mundo le hemos recibido como nuestro Salvador, Él nos ha hecho hijos de Dios. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 12 dice que somos hechos hijos de Dios. Jesucristo nos hizo hijos de Dios por su obra redentora, por su sacrificio. Y solamente los hijos de Dios podemos orar. Por eso decimos, la oración modelo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él está en los cielos. Amén. El Dios todopoderoso nuestro está sentado en su trono. Y todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe creer esto, hermano. Como hijos de Dios, todos creemos y estamos seguros que Dios, nuestro Padre Celestial, está sentado en su trono. Amén. Como Dios
Y desde allí Dios en su trono está pendiente de toda su creación. Y Él no necesita, óigame bien, mire que no necesita ni de los ángeles enviar ángeles a las naciones, a los diferentes sistemas de gobierno, en las 300 y cuantas más naciones que están declaradas en el mundo entero, los 5 continentes, 7.500 millones de habitantes aproximadamente que tiene el mundo, de pronto más. Dios no necesita enviar ángeles para ayudar a controlar, amén, la conducta de los seres humanos en esta tierra. No, amén. Dios desde su trono ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo y obra en todos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, maravilloso Dios. Entonces nuestra oración debe ir directamente a Dios, el Padre Celestial. La oración no es un rezo. Yo aprendí a rezar. Yo recuerdo que hice a mis 13 años, más o menos, de 12, 13 años, la mal llamada, porque nosotros fuimos criados en un hogar religioso, de la secta religiosa, que donde muchos de ustedes fueron también criados. Amén. Gracias al Señor que Dios por su infinita misericordia iluminó nuestro camino y en mi plena juventud el Señor me mostró el camino verdadero, el Evangelio. Y el Señor por su misericordia me sacó de allí y Dios me concedió y me dio el privilegio, a pesar de lo que soy, de ser la luz en mi hogar. Amén. A mis padres y a mis 7 hermanos más, gloria al Señor. Y Dios me concedió por su misericordia ganármelos a ellos también para Cristo. Qué bendición, aleluya, maravilloso el Señor. Reconozco esto, pero en mi adolescencia, siendo muy joven, hice la mal llamada primera comunión. Sí, yo la hice y comprendí, hermanos, al llegar al Evangelio, el error tradicional religioso sectario de esa religión o de esa secta religiosa. Porque mis padres me decían que mientras o antes de yo hacer la primera comunión, yo no podía fumar, no podía pensar en una novia, no podía maldecir, no podía pelear, porque yo no había hecho la primera comunión. Entonces que tan pronto yo hiciera la primera comunión, tenía entonces libertad para volverme un diablo con cachos y con rabos si quería hacerlo. Pero antes de la primera comunión no podía fumar, no podía maldecir, no podía tener una novia, no podía hablar, es decir, tener malos pensamientos. Pero después de la mal llamada primera comunión, sí podía hacer, tenía la libertad de hacerlo. Esta era la patraña y el engaño y la falsedad más grande que pueda haber en una secta religiosa. ¿Cómo puede ser eso iglesia de Jesucristo, hermano? Eso es inaudito, eso no se concibe en la mente de nadie, de que los practicantes de esa secta religiosa sean iglesia de Jesucristo. Eso es totalmente absurdo. Amén. Entonces, la oración del Padre Nuestro es modelo, no es un sistema que se va a utilizar como rezo, repetición. Amén. Y solamente nosotros, los hijos de Dios, los que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y sentimos la dicha del perdón de nuestros pecados, fuimos adoptados hijos suyos, como dice allá San Juan capítulo 1 y verso 12, que todos los que le hemos recibido como nuestro Salvador, todos fuimos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Porque si usted no es hijo de Dios, ya usted sabe quién es hijo. Ah, pues de mi papá y de mi mamá. Sí, genéticamente sí, pero espiritualmente usted no es hijo de Dios, es un hijo del diablo. Y eso suena feo, porque es que ser hijo del diablo es lo más feo que puede existir en este mundo. Alabado sea el Señor. Entonces, nuestra seguridad es: Padre nuestro que estás en los cielos, allá está nuestro Dios. Ay, pero tan lejos, pastor. Sí, tan lejos, pero para nosotros, para Él no.
Porque Él está más cerca de nosotros que lo que nosotros nos imaginamos. Él está sentado en su trono para gobernar todo y desde allí Él lo hace todo. Bendito sea su nombre poderoso. Entonces, cuando usted ore, cuando nosotros oremos, busquemos la verdadera ubicación para orar. Pastor, pero usted nos ha dicho que podemos orar sentados, acostados, parados, caminando, en cualquier lugar, trabajando en cualquier lugar, viajando, cualquier sistema de transporte que estemos utilizando, podemos orar. Sí, es que para la oración no hay un lugar exclusivo. Pero sí para la oración tiene que haber una disposición única. Única. Usted no está orando y a la vez espantando las gallinas. Usted no está orando y a la vez peleando, incomodándose usted mismo e incomodando a los demás. No, cuando se está orando, se está dedicando ese tiempo, ese momento para la oración, porque usted está hablando con Dios. Si muchas veces cuando estamos telefónicamente hablando, que naturalmente estamos hablando con otra persona, se requiere silencio. Y cuando no hay silencio, uno antes de hablar, por favor, silencio todo mundo. Porque me entró una llamada. Ya. Silencio absoluto. Yo digo, ¿cuánto más cuando se está orando? Cuando usted va a hacer una llamada, tampoco busca el lugar más público y donde hay mayor ruido. Usted busca el lugar más apartado y que haya menos ruido, porque usted va a hablar con una persona. Así sea la clase de persona que sea. Es que es una persona importante. Si usted va a hablar por teléfono, va a hablar con una persona que le interesa y le importa hablar. Amén. ¿Cuánto más con Dios? La oración no es... Es verdad que uno puede orar en cualquier lugar. Eso es verdad. Pero no de cualquier manera. Solo hay una manera para orar. Disponer el tiempo para ello. Amén. Muchas veces nuestra oración es cortada. Muchas veces alguien nos interrumpe en la oración. Y sabe usted, amén, no sé cuántos, de pronto la mayoría, ojalá que todos, cuando somos interrumpidos en la oración nos sentimos muy mal. Muy mal. ¿Es así o no es así? Cuando yo me acuerdo de cuando mi madre rezaba, porque yo recuerdo de cuando, a lo mejor cuando tenía de los 4 añitos para arriba, ya me acuerdo de mí mismo y cómo me vestía, hermano, o me vestían, amén, mis padres, y me acuerdo bien cómo ellos hablaban, mi madre, mi padre, cuál era el comportamiento entre ellos, amén, todo eso me acuerdo yo, y me acuerdo que mi mamá rezaba con la camándula, esa cosa de las pepitas, y a la vez maldecía, y a la vez renegaba. Y si no era con nosotros, era contra mi papá. Yo soy testigo de eso, hermano, porque yo fui criado en ese ambiente religioso. Entonces, una cosa es rezar y otra cosa es orar. Unas son las personas que oran y otras son las personas que rezan. Los hijos de Dios no rezan. Los que rezan son los religiosos. Los cristianos, los hijos de Dios, hablan con Dios a través de la oración. Bendito sea el Señor. Entonces, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Segundo, dice: santificado sea tu nombre. Hay algo importante, y lo segundo es que ese Dios que está en los cielos, todopoderoso, es santo. Usted no va a hablar con una persona que no conoce. El hecho de Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, estoy hablando con mi papá, con mi Padre, con mi Dios, con el dueño de mi vida, con el que ha hecho todo por mí y seguirá haciendo lo que falta en mi vida por mí. Estoy hablando con Dios, con mi Padre celestial. Amén, que está en los cielos. Y segundo, debo saber que con quien yo estoy hablando es un Dios santo. El que ha dicho ser santo, porque yo soy santo.
Y que le dijo a muchos hombres de Dios, comenzando por los patriarcas, el Señor les dijo: sed santo como yo soy santo. Hay quienes piensan que Dios, como le enseñan en las religiones, que Dios es, y como Dios está representado ahí en un ídolo, en una imagen de yeso, de hierro, de madera, de yeso con hierro por dentro, y como el Dios que se carga es el que está en el escapulario y que se lleva acá en el cuello colgado. Entonces la gente cree que eso es Dios, que esa es la imagen de Dios. Entonces ellos se crean allá en su mente ese sistema de mentalidad. Amén, que Dios es cualquier cosa. O sea, Dios no es tan... Si Dios está representado en un papel de esos, en un trapo de esos, a través de una imagen de esas, pues Dios no es tan grande como se dice. El Señor reprenda al diablo, porque Dios es santo. Santo, y por eso nadie puede orar a Él si antes no es hijo de Él. Y Dios no puede oír la oración de esa persona si no es la oración de un hijo. Que Dios tiene misericordia de todos si es así. Dios tiene misericordia de los pecadores. Dios tuvo misericordia de mí. Cuando yo no lo buscaba, Él me dio a entender que Él sí me buscaba a mí. Amén. Pero no quiere decir eso, amén, que sí, porque Dios oye a todos y Dios tiene misericordia de todos, amén, que todo mundo puede y que todo mundo puede ir a la presencia de Dios. No, hermanos. Los hijos de Dios somos los únicos que podemos orar y hablar con Él y tener comunión con Él. Amén. Y saber que Él es santo. Él no es cualquier cosa. Dios es todopoderoso, santo de toda santidad. Y Él, aleluya, Él no comparte, amén, su santidad y su pureza, aleluya, con el pecado y menos con un pecador. Por eso el Señor ha dicho: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Aleluya, porque Dios es santo. Es que un hijo de Dios borracho, maldiciente, un sanguinario, un pervertido, igualmente mujeres, que va a levantar su rostro al cielo: ay, Dios mío, Padre mío, y que Dios se complace de eso. No, Dios dice: si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está la obediencia a mi palabra? Si soy vuestro Dios, Padre, si soy vuestro Dios. No, Dios es Dios y es Padre de sus hijos y de los santos. Bendito el nombre del Señor. Él es santo de toda santidad. Bendito sea su nombre poderoso. Aleluya. Luego dice: venga a tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Dios es santo y es Dios de los santos. Pero no de los ídolos, de los santos, mujeres santas y hombres. A ver, ¿dónde están los santos aquí? Como 20. ¿Y el resto qué son? ¿Dónde están los santos acá? Como 50. ¿Y el resto? ¿Dónde están los santos aquí? Todavía quedan. Pero hay que seguir con el estudio bíblico. Bendito sea el Señor. Mire, si usted no es un hombre santo y no es una mujer santa, grave. Y si quiere, grábelo en el celular. Pero grave, es decir, terrible, bárbaro. La situación será terrible si usted no es un santo, si no es una santa. Si no somos santos, Dios mío, qué vergüenza, después de 50 años que yo no sea un santo en el Evangelio. 50 años en el Evangelio. Después de 40 años, algunos de ustedes, después de 30 años, después de 20 años, después de 10 años, de 15 años, y que usted todavía no sea un santo. Sí, muchos que se convirtieron anoche en cualquier culto, en cualquier parte del mundo, ya son santos y se convirtieron anoche. Usted que tiene 2 años, 5 años,
8 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años en el Evangelio. ¿No va a ser un santo? Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios nos hablaba anoche de la fe y de los grandes héroes de la fe. Y hombres y mujeres encontramos en ese listadito que el Espíritu Santo tomó allá en Hebreos capítulo 11. Y nos hablaba anoche que fueron hombres de carne y hueso como nosotros. Seres humanos como nosotros, con tentaciones de pronto hasta peores que las que tenemos hoy nosotros. Con situaciones peores que las que usted y yo tenemos hoy. Porque es verdad que hoy estamos formando parte de la generación más moderna y sofisticada que está haciendo uso de los resultados tecnológicos modernos. Y las generaciones que formaron parte de aquellos grandes héroes de la fe no las tuvieron. No las tuvieron. Y mire qué misericordia de Dios tan grande. Que esa la ventaja que le llevamos nosotros a ellos, porque nosotros tenemos el gran ejemplo de ellos. Ellos no tuvieron el ejemplo de nadie. El caso de los patriarcas. Ellos no tuvieron ningún ejemplo digno de imitar. Nosotros sí. Y se convirtieron en los grandes héroes de la fe que el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, dando testimonio vivo y activo de esos personajes. Mientras se predique la Biblia, este mensaje glorioso, se estará hablando de los grandes héroes de la fe. Entre ellas mujeres, con muchas desventajas en la época a las mujeres de hoy, cristianas. Tremendo, hermano, alabado sea el Señor. Entonces, por la fe creemos con todo nuestro corazón, hermanos, que Dios es santo. Y lo tercero que encontramos acá es que el deseo del cristiano, el deseo de la mujer cristiana es el reino, el engrandecimiento del reino de Dios. Amén. ¿A qué se refiere cuando dice, venga tu reino, Señor? Hay dos cosas primordiales. Amén. Cuando se predica este evangelio, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo comenzó predicando el evangelio del reino de los cielos. ¿Sí dice así? San Mateo capítulo 4 y verso 15 o 17 por ahí. Dice, y Jesús comenzó predicando el evangelio y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el cristiano dice, venga tu reino, Señor, está pidiendo que el reino de Dios sea engrandecido. ¿Y cómo se engrandece el reino de Dios? Predicando el evangelio y enseñando el evangelio y añadiéndose hombres y mujeres a este gran trabajo y labor preciosa, amén, de engrandecimiento y crecimiento de la iglesia. Hablábamos hace 8 días de la iglesia triunfante, la única iglesia que existe en el mundo, es la iglesia triunfante. La iglesia que vence todo obstáculo, todo impedimento, la iglesia que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, de bendición en bendición. Amén. Eso, el deseo del cristiano y de la mujer cristiana debe ser engrandecer el reino de Dios. Por eso, predique en todo lugar. Predique en la casa. No importa que le digan, ay, el santurrón. Es mejor que le digan el santurrón y que no le digan la oveja negra, el que echa a perder la familia, porque realmente lo es. No, es mejor que le digan, amén. A mí me decían antes de ser pastor, se burlaban mis hermanos y me decían, ay, el pastorcito. Y como hay un cuento amén, así en el mundo, el pastorcito mentiroso, ¿no? Sí, en una cartilla esas, los que recuerdan, los que recordamos mejor. Ajá. Entonces me dicen, ay, el pastorcito, será el pastorcito mentiroso. Se burlaban, pero yo les hablaba de la palabra y les predicaba la palabra, y cada vez que ellos me decían pastorcito, yo recibía eso, se están burlando de mí. Amén. Y como
yo de recién convertido anhelaba y le pedía al Señor que yo quería ser como mi pastor, que yo quería predicar como mi pastor, que yo quería ser pastor y cantar como mi pastor y tocar la guitarra como mi pastor, porque yo no sabía que era eso, recién convertido. Cuando ya me di cuenta de qué significa ser pastor, nunca más oré más. Amén. Nunca más oré que quería ser un pastor. Amén. Pero ya el Señor tenía sus propósitos en mí por su infinita misericordia y tenía que ser pastor. Pues no digo tenía, porque esa palabra tenía es como si a la buena o a las malas. No, a las buenas. A las buenas, porque a las malas nadie puede agradar a Dios. Hace 15 días predicábamos sobre el tema, amén, de darle a Dios lo que es de Dios, y hablábamos que no hay nada en el evangelio que sea una obligación. No es una obligación suya ir al cielo. Debe ser un deseo, un anhelo suyo ir al cielo. Pero Dios no va a meterlo a usted al cielo a las malas. Si usted quiere irse al infierno, Dios, no, mi hijo, no, yo quiero que usted sea salvo. No, el Señor no lo va a obligar y meterlo al cielo obligado. Usted entra al cielo y yo entro al cielo por la puerta que es Jesucristo, y nada hacemos por obligación, lo hacemos en obediencia al Señor, para honra y gloria de su nombre. Bendito sea su nombre poderoso. Por eso, predique el evangelio. Predique el evangelio en la casa, predique el evangelio fuera de la casa, predique el evangelio en el trabajo, predique el evangelio a toda clase de personas, no importa que sea el matasiete de la historia, no importa. Predique el evangelio a toda persona y predíquelo en todo lugar. Donde usted vea que hay una persona que necesita. Amén. Venía esta mañana hacia este lugar y vi como a 3 hermanos, amén, con la Biblia abierta, hablándole en una esquina. Vi a un hermano hablándole a un joven y con la Biblia abierta y mostrándole textos bíblicos. Y más adelante de la misma manera, hermano, qué bonito que no haya, hermano, un lugar específico para hablar de Cristo. Que usted vea que para hablar de Cristo solo se requiere que haya otra persona. Que haya la persona, Dios ponga la persona o usted la busca. Porque todos esperan que Dios traiga a la persona a la casa para que la evangelice. No. Si la persona no viene a la casa, nosotros vamos a la casa. Amén. ¿Qué pasó? Vamos a la casa. Hable, testifique de la palabra del Señor, y que su anhelo, hermano, sea engrandecer el reino de Dios, ganarse a otro. Amén. ¿Cuál es la otra área de esto? Porque le dije que cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando, amén, de 2 áreas del reino. Amén. Y también desear. Apocalipsis capítulo 22 y verso 17 dice la palabra del Señor que la iglesia anhela y clama y proclama y declara que el Señor venga y que venga pronto. ¿Es así o no es así, hermano? No importa que no estrenemos el carro, no importa que no estrenemos el apartamento, no importa que no estrenemos la casa, no importa que no estrenemos el traje, pero si el Señor viene hoy, que se quede el traje del fin de año. Si es así, buenos días, hermanos. Poder en el nombre de Jesús. Porque ya nosotros sabemos que estas fiestas religiosas de diciembre son netas satánicas, netas diabólicas, que eso no existe nada relacionado con la vida del Señor Jesucristo, del nacimiento del niño Jesús. No, nada de eso existe, porque no es esta la fecha. El Señor reprenda al diablo. Y nada hacemos, hermano, por nombre de ese festival. Hacemos más bien por el fin de año, el culto de acción de gracias, alabando y adorando al Señor, aunque todo culto debe ser con ese anhelo, darle gracias a Dios. Pero tiene que haber un culto exclusivo, amén, de fin de año, Señor, por la victoria durante estos 365 días del año. Aleluya, pero nada de eso, así se quede lo que se quede. Ay, el pago que mandé ya encargado y que ya está pago,
que se lo coman los que se quedan. Amén. Ah, pero mi ropa no le queda bien a todos, ¿no? La mía sí le puede quedar buena a cualquiera. Que se la ponga el que quiera, lo importante es que yo me vaya, hermano. Bendito el nombre del Señor. Sea Dios glorificado. Venga tu reino. Uno desea y anhela que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Alabado sea el Señor. Y se va a establecer, dice la palabra del Señor, que se va a establecer. Amén. Y habrá un mundo nuevo. Amén. Una tierra nueva, un cielo nuevo y una generación nueva. Amén. Lo que Adán y Eva perdieron allá, lo recuperamos nosotros a través de Cristo. Seremos eternos, tanto, amén, físicamente como espiritualmente, porque este cuerpo será transformado, amén, a semejanza igual de lo que es el cuerpo, y seremos igual a los ángeles, aleluya, y seremos inmortales, que fue lo que Dios quiso desde el principio. Alabado sea el Señor. Amén. Venga tu reino. Debe ser el anhelo de cada cristiano, debe ser eso, engrandezca el reino de Dios. Y engrandézcalo también. ¿Y cómo hacemos para engrandecerlo? También predicando, enseñando nuestro testimonio y colaborando. Diezmando y ofrendando. Sin que se le ponga una pistola en la cabeza. Amén. Con gozo y con alegría. Los hijos de Dios todo lo hacemos con gozo y con alegría. Engrandecer el reino de Dios, como dice Job, el capítulo 36 y los versos 24 y 25. Acuérdate de engrandecer la obra de Dios, la cual los hombres y las mujeres miran de lejos. Y ellos dicen, qué bonito o qué feo. Alabado sea el Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Engrandecer el reino de Dios debe ser el deseo nuestro. Mire que estamos viendo la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos en. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Esta parte de la oración modelo, hermano, debe ser nuestro diario vivir. Aleluya. Sabe que el deseo de cada hijo de Dios y de cada hija de Dios debe ser el hacer la voluntad del Señor. Dios nos ha venido hablando tremendamente. Amén, amén. Y yo digo, no solamente en las predicaciones, en los estudios bíblicos, sino también cuando leemos la Biblia, cuando sacamos el tiempo para leer la Biblia. Dios nos habla. Amén. Dios en su palabra es la voz de Él para nosotros. Que el problema por el cual muchos de nosotros, nuestra oración no es contestada, es porque siempre queremos hacer nuestra voluntad. Qué lucha, hermano. Mire, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo vendrá. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y Él os guiará. Él os enseñará. Él os recordará todas las cosas. Y Él le dirá las cosas que habrán de venir, las cosas futuras. Recordará el pasado, enseñará el presente y les enseñará el futuro. Y aún teniendo al Espíritu Santo como nuestro divino guiador, nuestro divino maestro, el que nos cuida con celos santos, con celos divinos, que Él no quiere que usted haga su voluntad, la suya, que Dios no quiere, el Espíritu Santo no quiere que yo haga mi voluntad, sino que hagamos la voluntad divina de Dios. Y diariamente nos está hablando y está en nosotros, y Él dentro de nosotros mismos nos habla de que hagamos su voluntad.
Sin embargo, el problema más grande que nosotros los seres humanos tenemos y la iglesia del Señor Jesucristo tiene es que siempre hacemos nuestra voluntad. Siempre hacemos lo que queremos. Y aquí de aquí no me mueve nadie y yo soy así y qué culpa tengo. Entonces como que la culpa es de los que nos engendraron. Y a veces como si creemos lo negativo y lo positivo no lo creemos, creemos lo negativo. Mire que uno dice, mi papá murió de infarto. Eso quiere decir que yo también voy a morir de lo mismo. Señor, reprenda al diablo. Mi papá se tomaba una pastilla en la mañana, otra pastilla a mediodía y otra al acostarse. Y yo ya estoy comenzando con la de la mañana. Entonces uno lo positivo, lo negativo lo percibe uno tan facilito. Mi papá murió de cáncer. El Señor reprenda al diablo. Pues yo estoy destinado también genéticamente ya a morir de cáncer. Y así el demonio esté por allá en el otro barrio, con solo oír que uno habla así, dice, pues se lo voy a llevar. Y va y le mete el cáncer, sí. Porque lo negativo uno lo percibe, no necesita uno fe para percibir lo negativo. Qué duro es de verdad poder entender eso y aceptar lo positivo. Dios me dice que haga su voluntad, que haciendo su voluntad me va bien, que si quiero aun que los días se me aumenten y me vaya bien sobre la tierra, que todo lo que haga Dios me lo bendiga y que sea una bendición y que prospere. Sencillamente tengo que hacer lo que Él dice. Pero ni aun teniendo el texto, y a veces uno en el celular dice cuál será el texto del día. ¿Cuántos lo ven con cuidado todos los días? 7. Los demás, ¿qué ven? Lo primero debe ser el texto del día. Y el texto del día dice que para que nos vaya bien, hagamos su voluntad. Que hagamos su voluntad para que nos vaya bien y que prosperemos en todo y que todo salga bien. Haciendo su voluntad. Y ni aun con el texto del día es suficiente. Siempre la tendencia, Señor nos ayude y tenga misericordia como lo ha hecho de nosotros, es hacer lo que queremos. A veces hasta nos soñamos cosas feas y en el inconsciente, y cuando venimos al consciente las volvemos realidad. Poder en el nombre de Jesús. Y así, hermano, así diga usted el Padre Nuestro cuantas veces quiera decirlo, nada, está rezando o está repitiendo y está mirando el texto sagrado y el modelo de la oración y no recibirá nada. Nada se podrá recibir. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Porque la palabra del Señor dice, el texto dice de la oración, modelo de la oración, amén, que se haga tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. En el cielo arcángeles, querubines, serafines, querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Todos hacen la voluntad del Padre eterno, de Dios. Entonces que el cristiano anhele, Señor, que así como tu voluntad se hace arriba, se haga aquí en la tierra. Amén. ¿Y sabe qué hace uno muchas veces? Que esa oración es para todo el mundo, y esa oración no es para todo el mundo. Eso de que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo, es lo que yo estoy pidiendo en mí, para mí. Hasta yo mismo estoy contradiciendo eso cuando hago mi propia voluntad.
Sabe que el Salmo, me gustaría ir ahí, el Salmo 40. Aleluya, maravilloso el Señor. Mire lo que dice el Salmo capítulo 40. Bendita sea la gloria del Señor, aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Ocho, 48. El hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Qué dijo el salmista? Aleluya. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Pero para cuántos hacer la voluntad de Dios es un dolor de cabeza. Uy, no, eso hacer la voluntad de Dios es un mandamiento, eso es muy duro. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? Hay gente que se atreve, cristianos, que se atreven a decir, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios a esta fecha? En este tiempo. Cuando todo el mundo es independiente, amén, los hijos son independientes, las leyes diabólicas de hoy, que son legisladas por los hombres impíos, dicen que el niño no hay que reprenderlo y mucho menos castigarlo, disciplinarlo. No, que hay que dejarlo que se críe. Es más, a él no hay que decirle niño si es varón. A ella no hay que decirle niña con distinción de sexo. Amén. No, que hay que dejarlos y cuando ya ellos estén grandecitos, ellos digan, el papá y la mamá se sienten y le preguntan, ¿usted qué quiere ser, niño o niña? Legiones inmundas de demonios, que el Señor los reprenda. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Si antes del niño, de la criatura nacer, ya la ciencia médica sabe si es un varón o es una dama. Poder en el nombre de Cristo. Y qué bendición es eso, hermano. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor, el hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, no, el hacer mi voluntad, el hacer tu voluntad. Oh Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos tratan de hacer la voluntad de Dios y eso lo hacen a regañadientes? Y quieren que les vaya bien. Miren una oración tan sencilla, la oración modelo. Nosotros oramos a Dios porque somos sus hijos, pero debemos saber orar a Dios. Hay cosas que no las recibimos porque no hacemos la voluntad de Dios, porque no placemos el corazón de Dios primero. Sí es necesario creer, pero dentro de la palabra creer está el obedecer. Yo no puedo creer, amén, y hacer este círculo completo y meterme dentro del círculo de creer si no sé obedecer. Si yo no sé obedecer, eso no es creer. Yo creo porque tengo la capacidad, el entendimiento, el conocimiento de obedecer. Creo, obedezco porque creo. Y creo, obedezco. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. ¿Qué texto ese tan precioso? Entonces, qué lindo. Amén. Y la segunda parte ya para concluir este tema es que el verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe saber y descubrir lo que es una verdadera dependencia de Dios. ¿Sí o no, hermano? Amén. Muchas veces perdemos la comunión con Dios y perdemos la comunión con la familia y perdemos la comunión con todo el mundo, hasta en la empresa con los compañeros de trabajo. Amén. Y sobre todo entre nosotros mismos, porque a nosotros se nos olvida que la dependencia nuestra es directa de Dios. De nada sirve
tener buena salud si Dios no provee un trabajo. Amén. Y no podrá haber un buen trabajo, porque hay trabajos deshonestos, como también hay trabajos honestos, y no puede haber un trabajo honesto sin que sea Dios que lo da, que lo provee. Amén. Trabajo puede haber, y sí, trabajo sí hay. Amén. Pero hay trabajos indignos para el cristiano. Para el cristiano. Hay trabajos dignos, pero hay trabajos indignos también. Bendito el nombre maravilloso del Señor. La verdadera dependencia de Dios, lo dijo el salmista también en el Salmo 121. Salmo 121 dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué en vez de discutir, por qué en vez de estar y vivir en desacuerdo en familia, que porque no hay para esto, no hay para lo otro, para aquello otro y esto? Porque a veces hay desacuerdos, desavenencias y hay desórdenes, hermano, terribles en el hogar, en la familia. Amén. Porque la confianza de uno está puesta en el otro. ¿Por qué no tanto el uno como el otro poner su confianza en Dios? Y si Dios ha dicho que Él es nuestro proveedor. Amén. La verdadera, óigame bien, la verdadera confianza en Dios, de saber que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que provee todo. Dios provee la salud, Dios nos proveyó la vida, Dios es el que provee un buen empleo, Dios le provee a usted la gracia, las habilidades para ejercer un trabajo. Alabado sea el Señor. La inteligencia, todo eso se lo da Dios. Él es el que lo provee. Yo, ¿por qué no, en vez de haber discusiones y en vez de formar un problema por las necesidades que hay, que de pronto lo que se gana no alcanza para sufragar todos los gastos que hay en casa? Y en vez de decir es que papá se lo come todo, o es que mamá se come todo, o es que los hijos se comen todo, o es que los padres se comen todo, ¿por qué no haya un acuerdo? Vamos a hablar juntos, vamos a pedir papi, mami, vamos a pedirle al Señor que Dios nos provea y vamos a colaborar todos. Como dicen algunos en alguna área, vamos a hacer una vaca. Amén. Bueno, la vaca tiene de todo, tiene manos, tiene patas, tiene cola, tiene manteca, tiene carne. Cuando hay una unidad bonita así, hermano, confiamos en Dios todos. Dios es nuestro proveedor y Dios provee para todos. Pero el problema es que a veces miramos la oración modelo como un rezo, como lo hacen los religiosos. Y a veces los religiosos, qué triste que a veces los religiosos como que sin estar orando, o solo por estar rezando, por estar repitiendo, a veces hasta le sacan mejor provecho a la oración modelo que nosotros. Ay, Dios mío, Dios nos ayude. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Escuchan, hijos? Esposos. Cuando hablo de esposos me estoy refiriendo a los dos, a él y a ella. Es que mi papá no me da. Es que mi mamá tampoco. Mire, si usamos la manera correcta de orar, usando el modelo, la oración modelo, encontramos que todos debemos saber y comprender que necesitamos una verdadera dependencia de Dios. Que todos alcemos los ojos al cielo
y pidamos al que provee todo que nos dé. Y así, pues como es una, como una tradición. Nosotros no hacemos nada por religiosidad, pero sí, por una tradición, la mayoría de personas ahorran durante todo el año para el fin de año estrenar, o para el fin de año ir a visitar la familia. No se puede antes, eso es real. Entonces eso es como una tradición de los seres humanos. No estoy diciendo que, amén, que sea pecado eso, pero está bien que haya una unidad en la familia, una comunión en la familia, y ojalá que todo se pueda, el fin de año, amén, pues los resultados de tanto trabajo durante los 11 meses anteriores. Amén. Pero si no lo hay, si faltó esa comunión, esa comunicación, faltó esa unidad, pues tocó ponernos el del año pasado. No hay problema. ¿Qué problema hay? Pero en problemarnos, hay los mismos trapos de siempre, bueno, y no son suyos. No, lo más triste, ¿sabe qué es? Que hay personas que ya no cabe un gancho más en ese ropero. No cabe un simple gancho más en ese ropero. Y dice, no. ¿Qué me pongo? No tengo que ponerme este año, este fin de año. Y fueran trapos descoloridos que no se conoce ya cuál era el color original, pues uno diría, sí, de verdad, pobrecita, vamos a hacer una vaquita para comprarle un trajecito. Pero ya no cabe un simple gancho más en ese ropero. Y ropa. Y si vamos a la zapatera o zapatero. No, el zapatero es el que hace los zapatos. Si vamos a la zapatera, donde se guardan los zapatos, de todo color, 50 colores, 50 pares de zapatos. 50 colores de vestido, 50 pares de zapatos. Y eso es real. Yo les he testificado a ustedes una vez, hermanos, y varias veces le he testificado de alguien que conocí, hermano, que le conté con mis propios ojos, con mi propia matemática, le conté 43 pares de zapatos. Y esas personas estaban de viaje. Estaban por allá en otro país, viajando. O sea, aparte, y yo me imaginé, ¿y sería que se fue descalzo? ¿O descalzo? No, ¿cuántos pares llevaría? ¿Cuántos pares llevaría durante el viaje? No, me estoy refiriendo a una persona particular, no de la familia. No de la familia. Particular. Es que estábamos en una invernada tremenda acá en Bogotá. Entonces esa persona me llamó y me pidió confianza, me pidió el favor y me dijo que de pronto se le había inundado la casa y que la llave la había dejado en tal parte. Amén, ya, con eso le dije todo ya. Tremendo eso, muy triste, terrible. O sea, eso es cuando ya se hacen las cosas por religiosidad. Y digo, por una costumbre ya como pagana. El Señor reprenda al diablo. ¿Sabe qué sería bonito?
que toda esa ropa que no se usa, que está buenecitica, dársela a tanta gente que la necesita. Eso sí. No, no lo que no sirve, hermano. No, no, no. Y no guarde para. Yo digo, ¿para qué ocupar el ropero, hermano, con trapos que uno no se va a poner? Y que no se pone nunca y no va a poner nunca. Regálelos. Que hay personas que sí lo necesitan. Por allá bien lejos, porque si la regala una persona aquí mismo, es capaz que no se la pone. Ay, no, si esto es del hermano fulano. Ay, no, si esto lo usó el hermano sutano. Porque así somos. Amén. Aleluya. Qué bonito que haya esa, amén, ese sentir profundo dentro del cristianismo y dentro del seno de la familia. Amén. Recuerden que Dios es nuestro proveedor. Usted quiere que hayan las cosas en abundancia, únase a orar, amén, y a pedirle a quien todo lo tiene. Y que no es mezquino para dar. El esposo puede ser mezquino, el papá puede ser mezquino, la mamá también, los hijos pueden ser mezquinos, porque los hijos se acostumbran todo a dame, dame, dame. Y el papito como el pájaro, busque poner la comida y a medio comer y hasta con hambre, pero traerles el pan a los pichones, que eso sí tienen poder en el nombre de Jesús. No, eso es real, eso es real. Y la ley de la recompensa es de la ley de la vida. Hoy por mí, mañana por ti. Eso no es. Ajá. Hijos tacaños, pichirres, dicen los venezolanos. A ver, y eso se acostumbran todo a que le den, todo a que le den. Un día de estos sorprenda a los papás. Hijos, sorprendan a los papás un día de estos. Por fin, gloria a Dios. Aleluya. La ley de la recompensa. Siembro para cosechar. Alabado sea el Señor. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestra dependencia de Dios, hermano, por favor. Por favor. Por favor. ¿Cuántas personas forman el berrinche del siglo? Uy, pastor, esa palabra no se dice. Es que es feo, hermano. Y lo que se forma en la casa porque no hay lo que uno quiere, lo que todo mundo quiere, es terrible. Es terrible que hasta cónyuges se han separado. Familias se han separado. Se han acabado. Por eso le han abierto la puerta al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Dios es nuestro proveedor. Alzaré los ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. El verso 4 dice: perdona nuestros pecados. Yo le pregunto, ¿los santos pecamos? No, piénselo bien, porque algunos son arrebatados. A ver, como que se acostumbran a, como que tienen un sensor que tan pronto hablen, lo primero que dicen es amén. Amén. Los santos pecamos. Los santos fallamos. Los santos cometemos errores. Amén. La palabra amén quiere decir así es, como usted lo está diciendo. Amén. Es verdad. Cometemos errores. Esos hechos, esas cosas que se cometen, que se hacen, se convierten en pecados. Eso es real. Y la oración, el clamor a Dios. Mire, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre Celestial. Eso es lo que Jesús solo, la iglesia esa que dice, la iglesia pentecostal unida de Colombia, dicen que Jesús es el mismo Dios, Padre,
y el mismo Espíritu, que es una sola persona con tres nombres. No, el Señor reprenda al diablo. Amén. Dios Padre no podía bajarse de su trono, humanizarse y enfrentarse al diablo acá. No, Dios no hace eso. ¿Qué hizo Dios? Que la deidad, la segunda persona de la deidad divina, la Trinidad divina, el Verbo hecho carne, se convirtiera en hombre, nacer de una mujer, se convirtiera en hombre, muriera en la cruz, derramara su sangre literalmente, padeciera literalmente lo que padeció, naciera literalmente como nacimos nosotros, amén, para salvar al mundo. Dios no podía bajarse a igualarse y a pelear aquí con el, enfrentarse con el diablo. No, si es que el diablo es una criatura. Dios creó a Luzbel y él puede dejar su trono para igualarse a una persona. No, eso es inaudito. Eso no se puede aceptar. Alabado sea el Señor. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice, perdona nuestros pecados. Nosotros, siempre que oramos a Dios, usted y yo tenemos que pedirle al Señor primero: Señor, delante de tu presencia estoy. Ser sincero. Señor, si en palabra, con una obra, un hecho, con un pensamiento, Dios mío, soy humano. Señor, perdóname. Perdóname. Eso es sinceridad. Eso es integridad. Pero la vida del cristianismo es cuidarnos para no cometer errores, para no pecar. Aleluya. Perdónanos, así como nosotros perdónanos los pecados, porque también nosotros perdonamos a todos. San Mateo dice: a todos los que nos ofenden. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que la posición, el sentir profundo de la persona, hombre o mujer, cristianos, hijos de Dios, debe ser siempre perdonar. Perdonar. De la manera que Dios, amén, Jesucristo a la diestra del Padre Eterno intercede por nosotros, es porque el mismo Señor Jesucristo no dice que intercede por los pecadores, es decir, por los perdidos. No, intercede por nosotros. Por nosotros. Padre, ese fue lavado con mi sangre. Ese creyó en mi palabra. Amén. Y Jesús oró de antemano, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Él oró por nosotros de antemano, que fuéramos guardados y librados del mal, del mundo perverso. Bendito el nombre maravilloso de Jesucristo. Así que, hermano, hermana, siempre que usted vaya a orar, pidámosle al Señor: Señor, perdona si he pecado. Señor, si en pensamiento, o en alguna obra o alguna palabra ofendí, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces hemos dicho que es mejor no hablar? Pero es mejor hablar, es mejor explotar. Sí. Es mejor hablar cuando se tiene la sabiduría y se tiene el control de la lengua. Pero cuando uno no tiene la sabiduría ni es capaz de controlar su lengua, mejor cómasela. Pastor, ¿y después con qué hablo? No, cómase las palabras. Cómase lo que iba a decir. Mejor cómaselo en el nombre del Señor. Porque si no tiene control sobre su lengua, usted va a destruir con su lengua, y después, qué difícil hacerle reconocer lo que con su lengua usted ha dicho para destruir. Qué difícil es hacerle reconocer a una persona que lo que habló, el mal que hizo con su lengua. No, siempre la lengua del
del maldiciente o del desenfrenado, desenfrenado de lengua, es no, yo dije la verdad y se ofende por la verdad. Y he dicho la verdad y por la verdad murió Jesucristo, dice. No, si usted es un deslenguado, es mejor que no hable. No hable. Hace mejor no hablar. Poder en el nombre maravilloso de Jesús. Esto habla de comunión, siempre perdonar. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18 y el verso 22. A ver. Evangelio de San Juan, capítulo 18 y verso 22. Vamos a ver si mi mente no me es infiel. Dice 18:22 de San Mateo, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo habló y enseñando sobre perdonar. ¿Qué pasó? ¿Ya? San Mateo 18:22. No tenemos pantalla. Hay una pregunta en el 21. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Dice, hasta 7. Y el Señor ha dicho, de cierto os digo, que no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Era la pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré al que me ofendiere, al que pecare contra mí, al que fallare contra mí, al que me ofendiere, al que hiciere mal contra mí? Cualquier clase de mal. ¿Cuántas veces? Hasta 7. Y le dice el Señor, no solamente hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces nosotros, como somos muy prácticos en las matemáticas, nosotros decimos, bueno, si 70 veces 7, entonces son 7 por 7 y multiplicamos. 490 veces. ¿Habrá alguien que pueda ofender a una persona 490 veces? Dirá usted, no, imposible. Le digo, sí es posible. ¿Cuántos días tiene el año? 365. 2 años, ¿cuántos días serían? Yo puedo ofender a una persona y lo más tremendo es que puede ser a los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? La familia. Una vez por día. ¿Será que yo puedo ofender a alguien una vez por día? No lo dude. Una docena. Y si soy un deslenguado, si no tengo control de mí mismo y menos de mi lengua, de mi carácter, que yo soy así, y así era mi abuelita, mi bisabuelita, mi tatarabuelita y mi mamita. ¿Qué culpa tengo? Echándole la culpa a los pobres viejos. Cuando dicen qué culpa tengo, si mi abuelita era así, le están echando la culpa a los abuelos, a los papás. Ahora, en 2 años son 700. ¿Ya multiplicaron? 2 años, 2 veces 365. A ver, matemáticos. Ajá. ¿Será que si hay personas que pueden ofender a otra 490 veces? Hermano, por ahí pasó la cuenta hace años. ¿Cuántos años llevamos de casados? En el caso mío ya para 34. Arrancamos para 34. Dios mío del cielo y de la tierra. Entonces, mire, las matemáticas no son esas, hermano.
No son esas. Porque por ahí pasó la cuenta hace muchísimos años. De ser yo capaz de ofender o que me ofendan a mí, porque puede ser de aquí para allá o de allá para acá. 490 veces. Las matemáticas no son esas. Entonces, ¿a qué se refirió el Señor? Mire, busque lógicas reales. El Señor no se refirió a 70 veces 7, es decir, 7 por 7, 49, 490 veces, porque por ahí pasamos hace rato. Esa es una realidad. ¿A qué se refirió el Señor? Teológicamente. No a matemáticamente, sino teológicamente. A que usted escriba el número 7 70 veces. Busque un papel y escriba el número 7 70 veces. ¿Es posible? Claro que sí es posible. ¿Sí? Ahora, lo que es imposible es leer ese número. Léalo. Escriba el número 7 70 veces. Ahora lea el número. Esas sí son las matemáticas a las que se refirió el Señor. Esas sí son las matemáticas a las que el Señor se refirió. Entonces, como ese número no se puede leer, matemáticamente no se puede leer, humanamente no se puede leer. Entonces, teológicamente sí lo leemos. ¿Cuál es la lectura teológica? Perdonar siempre. 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 De día y de noche. Eso. ¿Qué le vamos a hacer? Eso lo encontramos en la oración modelo. ¿Por qué no recibimos muchas veces la respuesta a nuestras oraciones? Ya lo vi. Hacer la voluntad de Dios, poco, cuando me conviene. Cuando no hago la mía. Poderoso Dios. Esto nos habla de verdadera comunión. Verdadera comunión. Perdonar siempre. Perdonar siempre. Siempre perdonar. Esa es la lectura teológica de 70 veces 7. Y termina el texto número 4 con lo último que vemos. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabe cuándo usted y yo entramos en tentación? Nosotros entramos en tentación cuando de nuestros propios sentimientos y emociones y de lo que hay dentro de nosotros, ya no podemos retener, ya no podemos tener aquí adentro. Sale a la luz. Y cuando sale a la luz lo que hay dentro, entramos en la tentación. Dios no tienta a nadie. No digamos que Dios nos tentó, no. Amén. De hecho, la tentación es, ¿a qué le llamamos tentación? Le llamamos tentación a una ocasión que se presenta a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, para hacer lo incorrecto, lo que no es. Eso es tentación. Entonces uno cae en la tentación. No es que, no, óigame bien, no es que ser tentado sea pecado. No, ser tentado no es pecado. Sino cuando caemos nosotros en la tentación, cuando lo que está dentro de nosotros despierta, entonces somos seducidos y caemos en la tentación. Caer significa pecar, actuar. Caer, entrar en el círculo, en el ambiente negativo del pecado. Porque, ¿cómo va a decir uno? Dios mío, yo fui tentado a pagar mal del diezmo.
No, esa no es una tentación. Ah, pastor, porque eso sí le conviene al pastor, ¿no? No, no eso. Por ejemplo, decir, yo fui tentado cuando vi a ese hermano necesitado, yo fui tentado. Uy, Señor, reprenda al diablo a darle una ofrendita. Bueno, eso sí ya no es conmigo. No, usted no diga, recibí tentación. No. Eso, mire, Dios le puso a usted sentir y le hizo ver la necesidad que ese hermano tiene. Ahora, uno no debe dar una ofrenda o hacer un favor porque ve la necesidad. No, qué bonito que antes de uno ver la necesidad, ya Dios le haya puesto en el corazón a uno, a usted Dios le haya puesto en el corazón, dale una ofrenda a ese hermano, dale una ayuda a ese hermano, hacerle un favor a ese hermano, a esa hermana. A ver, que Dios, usted tenga ese sentir bonito. Y no de ver, porque cuando ya uno lo hace por lástima, una cosa es hacerlo por lástima, otra cosa es hacerlo por amor. Amor fraternal. Por lástima, hermano, por lástima le da uno un pan, una comida a una persona que está por allá tirada en la calle. Gloria al Señor. Poder en el nombre de Jesucristo. No nos metas en tentación, es decir, que no caiga yo, porque al decir que no seamos tentados, la tentación viene porque viene. Eso viene al santo, al mismo Señor Jesucristo vino la tentación. Cuando habla y dice la expresión, no me metas en tentación se está refiriendo a no caer en ella. Líbranos, Señor, de caer en ella. Y por eso oró el Señor Jesucristo, oró por nosotros, que no caigamos en la tentación. Meternos en la tentación quiere decir caer en ella, entrar en el rol, en el círculo, el ambiente de la tentación. Porque el sabio ve la tentación, sabe que podemos ser tentados a cualquier momento, y en el nombre del Señor uno va venciendo toda tentación, en el nombre de Jesús. Otra cosa es caer en el ambiente de ella, entrar en el entorno de ella. Poder en el nombre de Jesús. Dios nos guarde, tanto hombres como mujeres. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Termina esta oración de esa manera, hermano querido y hermana que me oye. Aleluya. Que Dios nos libre, amén, de la tentación. Y Dios siempre, yo le digo una cosa, hermano, así usted no salga de la casa, ore todos los días. Señor, guárdame. Señor, gracias por este nuevo día que me das, por la noche de descanso, Dios mío. Y si va a salir, hermano, antes de salir, no salga de su casa, no abra la puerta, no saque las chapas, los 7 seguros, amén, de su puerta, sin antes orar y decir, Señor, guárdame. Señor, gracias por este día. Señor, líbrame, Señor, en tus manos. Y si es posible, vaya por el camino mientras llega al paradero, o se sube a la moto, o se sube a la bicicleta, o al transporte público, amén, donde sea, como sea, vaya orando. Vaya orando. Dios mío, muchas personas por no orar ese día, les va mal en el trabajo. Les va mal, hermano. Si es maestro, se le cae el andamio. La pared se le cae. Poder de Dios. Si esa hermana ese día, en vez de echarle sal al caldo, le echó azúcar. Y en vez de echarle al café azúcar, le echó sal. Ay, eso es para que el día esté salado. O el del día esté dulce. Ni dulce ni salado. Lo dulce es dulce y lo salado es salado. En el nombre del Señor. Le va tan mal ese día que hasta el agua se le ahuma. Hasta el agua se le quema. Seguro que sí. Y yo no le invito a que lo compruebe. No. No, si quiere comprobarlo, compruébelo y verá. No, es mejor que no. Mire, ese día, mire hermano, uno puede recibir un flechazo del diablo, que el Señor lo reprenda. Un dardo del diablo, nos hablaba el Señor anoche. Mire, una mirada. Wow. Una mirada. Un movimiento
una mano, de un pie, del cuerpo mismo. Nuestros miembros transmiten mensajes. Y si usted no va cubierto con la protección de la oración, una miradita por ahí en el Transmilenio. Ay, pastor, entonces con los ojos cerrados, uy, también es demasiado. No, si anda con los ojos cerrados, peor. O se le pasa el bus, o se tropieza, y peor la situación. ¡Abra los ojos! La primer mirada es inevitable, eso no lo puede evitar nadie. Pastor, me voy a comprar una cámara detectora de miradas. O sea, así las haya, hermano. ¿No ve? Los conductores saben dónde están las cámaras que detectan detectan el violentar la norma, y para eso las ponen. Y eso llega el día que al conductor, por más que sepa, se le olvidó. ¡Ay! Cierto que por ahí yo pasé a 60 y la cámara dice que es a 40. Espere que ahí le llega la fotomulta. Eso llega el día que se le olvida, por más que sabe dónde están. Y por más que usted se la dé de práctico en la vida cristiana, práctica en la vida cristiana, y más ahora con la tecnología. Lo que se ve en las pantallas, tanto en el celular como en el televisor. Hoy los programas de televisión y los programas del celular están cambiando todas las cosas. Todo. Una foto. Mira el cristiano o la cristiana. Los que viven cambiando cada ratico la foto del perfil. ¿Ah? ¿Sí es así? ¿O no? No, esta foto ya no. Esta que tiene una posición más. Mire qué pone en su perfil. Que a usted le parece bonito todo lo que supuestamente sale en el Facebook, allá ¿en qué más? Hábleme en español. Mire qué publica en su cuenta, su Facebook. Mire qué publica. Y después está diciendo, uy, sí, mire cómo hablan de uno y no sé qué. La fotico que puso allá habla más que sus propias palabras. ¿Dónde tenía la manito? Mire dónde la puso. Mira el signo que hizo con la mano. Mira el pose que tiene. Mira la ropita, el trajecito, los trapitos que tenía puestos. Porque hay quienes viven enfermos de las publicaciones. Y les parece que todo es gracioso y todo es bonito. Yo digo, qué vergüenza, hermano. Mire qué publica. Mire qué fotos sube, que todo eso la gente lo está mirando y no todos van a decir, uy, sí, me gusta. Y ahí sube el corazón y tal y no sé qué, así salga el corazón y salga la cabeza y los hígados, lo que sea. Usted misma se está valorando o usted misma se está rebajando. ¿Me escucharon, muchachitos? Solo 3. El resto están enfermos de eso, ¿cierto?
Aquí está el libertador también, el Señor Jesucristo que libera. A toda basura que ve le da me gusta. Y como eso es solamente un clic. Ella a toda esa basura, cuanta basura ve, me gusta. Y quiere que no hablen. Quiere que nadie diga nada. Uy, no, mire, este pose, este traje, esta actitud significa esto y esto. Mire, nadie es bobo, hermano. Cualquiera puede interpretar. Los ojos, las miradas hablan, las manos hablan, los pies hablan, el cuerpo habla. Terrible, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. No nos metas en tentación. No permita, Señor, que yo caiga en esa área de la tentación, que me maneje la tentación. No, Señor, que yo detecte la tentación y la detecto, ya sé cómo enfrentarla o ya sé cómo esquivarla. ¿Por qué tengo que pasar habiendo otro camino y hasta más cerca? ¿Por qué tengo que pasar por el mismo sitio donde yo sé que ahí está el diablo y que ahí tiene Satanás para recordarme a mí, para recordarme los viejos tiempos, como por ahora en diciembre, que muchos hermanos salen, Dios los bendiga, a visitar los familiares? Y por allá, hermano, ay, bendito sea el Señor, allá está la abuelita, está el abuelito, está el tío, ya viejitos, ancianitos, y qué bueno que lo vean a uno y que va de la ciudad, de la capital, Bogotá. Es muy bonito, pero por allá pueden pasar cosas. Ay, Señor, nos guarde y nos libre. Y si ellos no son cristianos, peor los familiares. Si los familiares no son cristianos, peor. ¿Cuántos hombres y mujeres después de años y en la vida cristiana han viajado desde la familia y por allá se han encontrado con los viejos amores? Los viejos amores. Ay, no, pero ese señor ya está casado y tiene a su esposo, pero fue el viejo amor. Ay, pero esa es una señora, ella ya tiene hijas, tiene hasta nietas, pero fue su viejo amor. No nos crea bobitos, porque no tenemos cara de bobos. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. Que Dios nos guarde y nos libre, que el Señor, amén, no permita que la tentación nos agarre y mucho menos pues caer en ella. No, enfrentamos todo, somos cristianos, no se nos olvidan los 12 meses del año que somos hijos de Dios. Y que esta oración modelo es el modelo a seguir en el nombre del Señor. Vamos de pie, aleluya, bendito sea tu nombre poderoso, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, Señor amado, por todos tus favores, Dios mío amado. Aleluya, te alabo y te glorifico, Padre Celestial, por la grandeza de tu poder, aleluya, porque no hay Dios tan grande como nuestro Dios, no hay quien haga las obras que tú haces, Señor, Dios Todopoderoso.